Mi nombre es Jorge Luis Dávila Quintero. Soy licenciado en educación y además el diseño gráfico pues es una de mis pasiones y además, disculpen, estoy un poquito disfónico, pero el clima pues ha hecho muchos estragos aquí con nosotros. Entonces hemos estado lidiando entre esa Ahorita está por ahí como que algunos aires acondicionados por la lluvia pues se activaron. Entonces vamos un poquito a desactivarlo. Muy bien. Entonces comenzamos con las actividades del segundo corte. La primera actividad tiene un valor de 10% y la segunda actividad tiene un valor de 20%. Recuerden que estas actividades ahora es obligatorio, bueno, se pide como un requisito indispensable que deben por favor y también insoslayable porque ya nos estamos preparando para las entregas de trabajos universitarios y necesitamos realizar una portada que sea representativa del técnico superior universitario en diseño gráfico. Antes habían unas menciones importantes o por ejemplo no me he actualizado en la manera de si se ofrece en algunas universidades, se está ofreciendo del diseño gráfico la mención de diseño gráfico, mención publicitario, diseño gráfico, mención eh, paquetes gráficos y diseño gráfico, mención creativo. Por los momentos aquí en el Tecnológico Antonio José de Sucre se están preparando para las tres en las tres menciones, ¿sí? Que se están ofreciendo aquí. Pero por los momentos vamos a encargarnos del diseño gráfico en la parte de la editorial. En este caso, bueno, ya hemos evolucionado muchísimo, ¿sí? Hemos evolucionado mucho en la parte de poder nosotros identificar un creativo, identificar un publicitario y también identificar el manejo de los paquetes gráficos. Pero por los momentos solamente estamos nosotros representando la materia, la asignatura. Ya ustedes han realizado algunos trabajos en el primer corte, en el segundo corte, y bueno, estamos ahora preparándonos en esta parte ya me han hecho algunas entregas, pero todavía veo que no han leído muy bien todas las observaciones que se dan allí para uno seguir con el trabajo que se va a presentar. El trabajo aparentemente es sencillo, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, dejan siempre los trabajos para último. No veo que hayan presentado propuestas o que me hayan preguntado. Algunos han tenido dudas, sí, me las han preguntado, pero de repente los mismos, sí, que ya quizás tienen un poquito más de confianza conmigo, pero los demás no han presentado alguna inquietud o quizás alguna duda, porque como lo he dicho, la presentación de estos trabajos aparentemente es sencilla. Pero yo creo que el secreto de estas asignaciones que tiene un grado de dificultad cada vez que vamos avanzando, pero ahí se les dan todas las técnicas, de repente cómo invertir el tiempo para uno realizar estos trabajos que ahora ustedes en un 90%, en un 85% se están pidiendo los trabajos virtuales, ¿sí? Que todo sea con los paquetes gráficos y además que proyectemos de una manera creativa, de una manera publicitaria, accionar en la parte del diseño gráfico. Entonces comencemos. La primera actividad del segundo corte es una portada para la prensa. Esta portada es sencillamente para un periódico. Pero en este periódico estamos pidiendo columnas, ¿sí? Con unas alineaciones y unos espacios que se noten, o sea, que sean notables a la vista, con algunas líneas, algunos puntos y algunas, de repente,
texturas que va a llevar la hoja de la prensa o del periódico en este caso, para que se vea que es algo llamativo, algo que ustedes han buscado en la historia, cómo empezó el periódico, cómo comenzó la prensa. Algo que les puedo decir es que en la prensa o en el periódico, pues nosotros podemos organizar una representación gráfica como lo es la fotografía principal. Esta fotografía es de corte periodístico, pero nosotros en este caso nuestro periódico es totalmente artístico. Entonces el diseñador gráfico se va a relacionar con la historia del periódico, con la leyenda de la prensa. Por ejemplo, a mí se me viene con la historia del periódico, pues esta película de Superman, que él trabaja en un diario. Este se llama el diario El Planeta, tiene su logotipo que es totalmente tridimensional, está activo totalmente el día, cuando descansa pues él se detiene, es un aparato mecánico gigante, ¿sí? Como una publicidad eh, de gigantografía. ¿Sí? Entonces la manejan de una manera espectacular, que hay una versión de la película donde esto se desprende y va a caer encima de los peatones que van pasando por la avenida, por la calle, y Superman pues llega al momento y coloca otra vez la esfera en su lugar, que es la esfera, es el globo terráqueo. Sí, que imagínense que códigos, que elementos hay allí en lo que es la fotografía principal para esta película. Entonces ese señor, ese fotógrafo de esa parte debe ser algo extraordinario, debe ser un diseñador gráfico. Entonces, esta fotografía principal del periódico debe ser muy eh, eh, llamativa, espontánea, debe ser, o quizás un gran collage de los tres elementos que se están solicitando. En este caso, el cliente del periódico está pidiendo tres informaciones, como lo es el happening, seguidamente del body art y finalmente el performance artístico. Pero ¿qué son estas corrientes de la historia del arte? Como lo es el happening, sí, que el happening pues surgió en un tiempo de la posguerra, donde el artista quería como involucrarse un poco más, ser un poco más identificables en este mundo del diseño, en este mundo de la moda, en este mundo del boga. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues totalmente lo relacionaron con un arte más comunicativo, un arte donde se pudiera fusionar el artista directamente con el público. Entonces el happening es nada más y nada menos que la presencia del arte en vivo del cuerpo humano saliendo de la misma pintura. En este caso, pues toda la habitación está totalmente de blanco con negro, con líneas negras y el espacio es blanco. Y este artista está en una esquina y se confunde con el fondo. Y en el momento de comenzar lo que es la representación del happening, pues esta persona sale con un fondo musical, con alguna música en vivo o alguna voz en off y se va moviendo lentamente para que el público le tome atención. Seguidamente está el body art. Después de haber presentado este happening, entonces viene el body art con cuerpos pintados pero estáticos o son modelos alguna que representan algún motivo importante. Por ejemplo, hace tiempo se estaba quemando el Amazonas, la Amazonia, ¿sí? Esos bosques espectaculares de tanto tiempo. Y entonces la noticia principal era de repente que por qué no hacían algo, el mundo no hacía algo en traer un poco más de agua, un poco más de elementos eh, de ahorita del futuro para que pudieran apagar ese gran incendio. Y bueno, el arte quiso representarse con los cuerpos pintados de lo que es la Amazonia. Y entonces llegó a todas partes y bueno, se pudo hacer algo fuerte. Entonces, para finalizar, entonces está el performance artístico. El performance artístico es totalmente teatral. Pero ¿qué será un performance? Un performance es, yo siempre coloco el ejemplo de los músicos cuando están presentando sus canciones, ellos se visten de una manera, presentan las luces en una composición, en un tema, y también aparte de eso, pues
el ritmo, todo como ellos bailan, como tienen la parte coreográfica, todo eso se le llama performance. Y el performance es en el momento, porque todo el mundo está nervioso antes que comience el evento artístico y el público empieza la interacción. Cuando comienza la interacción es donde está la información, donde ocurre el momento del arte y entonces esto es efímero, es en un momento de 15 minutos, tal vez media hora, una hora o 2 horas, que es lo que dura una película. O a veces hay películas ya que están saliendo que duran 3 horas, que son muy buenas. Estamos esperando la segunda parte, pero la primera parte es un poco larga. Los largometrajes, qué tiempo tienen, hay que averiguarlo para también saber porque somos comunicadores visuales. En este caso, entonces tenemos que preparar un periódico con estas 3 imágenes. Sí, ahí yo les señalo cómo podría ser el título, el valor de cada elemento y bueno, que estén bien preparados para que ustedes preparen un periódico. Pero ¿cómo lo van a hacer? Profesor, yo nunca he hecho un periódico, una portada de periódico. No es que ustedes van a hacer el contenido del periódico. Por supuesto que no, porque no hay tiempo. Lo que yo quiero que ustedes realicen es el diseño de la portada de ese periódico. Debe ser muy creativa, debe ser también una portada que tenga unos elementos eh, informativos de estas 3 temas que se están presentando. El primer tema que estamos presentando es el happening. El segundo tema que ustedes van a presentar son imágenes del body art. Y el tercer tema son imágenes del performance artístico. Estamos pidiendo un estilo de performance teatral para que muestren unas imágenes que los ayuden a publicitar lo que es la parte del arte, de estos 3 tipos de arte, en qué tiempo se dieron, hacer una gran infografía para la presentación, un título del periódico, unos logotipos o unos imagotipos que representen estos periódicos. Por ahí hay una persona que me preguntó que si había que hacer era el diseño de lo de la película de Superman, porque yo lo había puesto de ejemplo, pero no es necesario. Debemos buscar nosotros 3 antecedentes. De esos 3 antecedentes de periódicos, de portadas de periódicos artísticas, yo por ahí le coloqué 3 para ayudarlos. Ustedes busquen otras 3 o se pueden guiar de esas portadas de periódicos que están allí y realizan las de ustedes. Miren que en ningún momento las fotografías están montadas una sobre la otra o están pegadas. Tienen un formato, es un formato que hay que respetar como diseñadores gráficos. Además, no es que vamos a hacer algo nuevo. Debemos nosotros guiarnos, por favor, estrictamente cómo están diseñados los periódicos que ustedes están acostumbrados a ver. Pero resulta que ya el tiempo ha evolucionado y en la parte virtual se están mostrando unos periódicos estilo Lookbook o estilo A-Book. Entonces nosotros no podemos quedarnos atrás. Debemos también investigar no solo de esas portadas de periódicos artísticas maravillosas, sino también buscar también antecedentes de periódicos virtuales, como están ahorita nuestros periódicos de aquí nacionales y los periódicos internacionales. Se han puesto las pilas y se han integrado totalmente después del boom de la página web a programas en vivo sobre el mismo periódico, noticias que van al momento, al lugar y dan la noticia desde allí en su computador, en un programa por la internet y entonces ya está el periódico, la prensa ya está en vivo. Pero eso no hemos dejado la presentación de ese periódico, que es totalmente con una historia, con una fotografía principal, unas subfotografías que van a ser más pequeñas de tamaño y además van a tener la información adecuada de los temas que ustedes van a presentar. No les estoy diciendo que van a buscar algo que es novedoso, algo que todavía no se ha hecho, no. Es algo del pasado. Debemos conocer el pasado para poder reconocer cómo nosotros diseñar ahorita en el futuro. De todos esos elementos que se nos están presentando, ustedes debemos evolucionar, debemos proponer cómo está el mundo en estos momentos para poder nosotros presentar ese estilo de periódico. Recuerden que con la Amazonia pues es una manera de protesta para poder que se escuche en el mundo de las cosas que están sucediendo, como ahorita con la guerra, ahorita con lo como se está haciendo sentir también
algunos presidentes del mundo anunciando unos enfrentamientos totalmente muy fuertes para la humanidad. Entonces es el momento donde nosotros tenemos que hacer unas portadas de prensa según con lo que estamos viviendo. Entonces yo los invito a que investiguemos en la historia qué es el happening, qué es el body art y qué es el performance. Ellos nacieron en momentos donde el mundo estaba sufriendo calamidades, donde parte del mundo estaba muy feliz, pero otra parte del mundo está también sufriendo los niños, y nosotros debemos hacer información de imágenes sobre esto. Pero no es lo que estamos solicitando, eso es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Pero nosotros vamos a realizar es arte. Vamos a realizar el arte del pasado, vamos a convertirlo y evolucionarlo en este momento de nuestra historia, que estamos nosotros preparándonos para ser diseñadores gráficos. Pero entonces debemos conocer sobre la editorial. Ya hemos trabajado portada de libro, ya hemos trabajado algunas investigaciones importantes sobre la editorial. Entonces ya estamos preparados nosotros para realizar nuestra portada del periódico, una portada de periódico de un diseñador gráfico, donde van a presentar imágenes totalmente trabajadas por la IA, si lo desean, o ustedes también le pueden aplicar algunos elementos que ustedes también se diviertan con ellos y les guste bastante, utilizando programas de diseño como el Photoshop, el Illustrator, el Freehand, o también el CorelDRAW o el CorelDRAW, como algunos lo conocemos. Bueno, también quería invitarlos a que realizaran una portada estilo prensa o periódico. Esa portada nos va a anunciar 3 temas importantes de la historia del arte, y además vamos a preparar un título, un eslogan para esta portada de periódico. Y no quiero que presenten nada del contenido, sino van a presentar, son fotografías importantes de lo que contiene esa portada del periódico. Bueno, vámonos entonces un poquito más adelante, donde vamos a ver de qué se trata el segundo trabajo. El segundo trabajo es muy importante y un poquito delicado, porque tenemos que hacer una muy buena investigación para aplicar esta portada que vamos a realizar. Ya no es la portada del periódico, yo quería que ustedes hicieran la del periódico primero con un valor de 10%, para que fuéramos practicando la selección de la imagen y además la textura, ¿sí?, de lo que se va a mostrar, los colores, la paleta de los colores que van a utilizar, y además la diagramación que ustedes van a mostrar en este siguiente trabajo. Aquí vamos nosotros a diseñar la portada de un libro infantil. Esta portada del libro infantil es para la educación especial de niños y niñas con dotes especiales para la pintura y para la música. Miren que son 2 tipos de arte ahora que las estamos viendo ya más en conjunto. Entonces, portada de libro infantil. ¿Qué vamos a realizar? ¿Qué vamos a hacer nosotros? La vez pasada yo puse que es la portada para las ilustraciones de un arte, ¿verdad? Aquí en este caso vamos nosotros a expresar, a buscar estos dotes especiales en el mundo para nosotros promocionarlos por medio de la portada de un libro, donde esta portada del libro tiene que ser eficaz, debe ser audaz y debe tener bastante diseño gráfico, que llame la atención, que sea un libro de un diseñador que está trabajando en la editorial, pero para niños con dotes especiales para la música y para la pintura. Miren que son 2 tipos de arte. Aunque bueno, profesor, ¿por qué vamos a mezclar la pintura y la música si la pintura es una cosa y, eh, y la música es otra cosa? Entonces vamos a fusionarlo. Ustedes son diseñadores, son muy creativos, y además pueden utilizar los elementos que tienen a su alcance para poder transformar esta necesidad. Entonces, un libro que hable de música y que hable de pintura, pero que sea nuestro target, personas que vamos nosotros a estudiar son los niños de edades comprendidas entre los 7 años y los 11 años, ¿sí? O sea, niños que ya tienen práctica, que ya han hecho talleres, o hay niños que son empíricos, que son autodidactas, que han podido aprender la música
por ellos mismos o por sus padres que han sido músicos también y ellos han adquirido esta herencia artística. Y también igualmente con los niños que pintan, que sus padres han sido pintores, sus tíos o alguien de la generación del pasado, que él ha sido merecedor de esa herencia y entonces tiene esas dotes especiales para poder presentarlas. Y vamos a ver de qué va a hablar ese libro. Tiene que hablar de dotes especiales para niños y niñas entre la pintura y la música. Ahora, si ustedes no quieren trabajarlo con esa fusión de música y pintura, entonces lo pueden hacer solamente de niños con capacidades especiales para la pintura o solamente de música para niños con capacidades especiales, con dotes especiales para la música. Entonces, ¿de qué puede hablar este libro? Es un libro corto, pero con unas imágenes impresionantes. Yo lo que quiero es que ustedes diseñen, óigase bien, la portada de un libro infantil para educación especial de niños y niñas con dotes especiales para la música y la pintura. Bueno, entonces vamos a despedirnos, vamos a, sin antes hacer un repaso del trabajo del segundo corte que vale 10%, como lo sería el diseño de una portada de prensa, ¿sí? Estilo periódico, de 3 artes. Estas artes son happening, body art y performance artístico. Recuerden que debe llevar una portada con la presentación. Pueden hacer un collage de las imágenes que vamos a ver allí y luego vemos la portada de este periódico, que es totalmente creativo, una portada que va a funcionar en las redes sociales, ¿sí? Que yo pueda interactuar en esa portada maravillosa que ustedes van a diseñar. Tiene 3 temas: el happening, el segundo tema es el body art y el tercer tema es el performance. Recuerde que no pueden montar las fotografías, deben separarlas porque hay una sección áurea que deben respetar. Y además tiene, por supuesto, unas normas de los periódicos donde la portada principal es una fotografía que nosotros vamos a ver que sea representativa. Y luego hay otras fotografías más pequeñas donde vamos a ver los otros artes. ¿Sí? En la fotografía principal, pues ustedes escogen cuál sería el principal. Si el happening, el body art o el performance. Recuerden que deben investigar sobre estas 3 artes. Ahí yo les coloqué algunos conceptos, pero solamente que nos adentran a este mundo. Pero ustedes pueden investigar un poquito más, unos 3 conceptos más de algunos autores, y se van a dar cuenta que significan esos 3 temas tan importantes. También se pueden relacionar, por supuesto. Y por segundo trabajo tenemos entonces el diseño de una portada para un libro infantil para la educación especial de niños con dotes especiales para la pintura y para la música. Este libro nos va a hablar de cómo esos niños han adquirido esa herencia de ese poder del arte sin necesidad de tener un maestro que los haya guiado desde pequeños, sino que ya sus padres les han dado esta herencia y otros niños les ha venido por obra y gracia de la vida, ¿sí? Del universo. Entonces miren qué magnífico. O son autodidactas o sus padres los han formado en la música y en la pintura. Entonces, ¿qué sería bello el diseño de una portada de ese libro infantil, donde no son los niños los que van a leer y van a ver este libro, esta portada, sino son los padres de estos niños que van a verificar cómo es esa portada, qué información me tiene ese desarrollo que yo voy a ver leyendo ese libro o que lo vaya a leer los hijos de esos padres. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención. Se despide de ustedes el profesor Jorge Luis Dávila Quintero, diseñador gráfico, licenciado en educación, y por supuesto les estoy colocando unas asignaciones donde se van a volver expertos en portadas de periódico y portada de libros para la educación especial, en este caso con unos dotes especiales para estos niños y estas niñas que ahorita la parte de esa información, de ese conocimiento que a veces es empírico, que es autodidacta, pues nosotros debemos reflejarlo en una portada para promocionarlo, porque es la magia del mundo del arte. Y el diseñador gráfico está
para ello, para eso están estudiando, para promocionar lo hermoso, para promocionar el arte, para promocionar la parte de mercadotecnia en todos los productos que ustedes puedan diseñar y puedan expresar al mundo con técnicas y con expresiones del mundo que las van a reconocer inmediatamente. Se despide de ustedes, profesor Jorge Luis Dávila, profesor del Tecnológico Antonio José de Sucre, donde están los mejores.